Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad y para culminar con el ciclo de videos relativos a la competencia, vamos a hablar de las causales que modifican la competencia objetiva. Este es un punto relativamente complejo, vamos a tratar de llevarlo poco a poco de manera que quede bastante comprensible. En principio, ¿qué significa esto de causales que modifican la competencia objetiva? Estas causales se manifiestan cuando se dan situaciones, que ya vamos a ir estudiando cada una de ellas, que generan que un tribunal que está conociendo de una demanda y que en principio pudo ser considerado competente por territorio, por materia y de ser el caso también por cuantía, deba declararse incompetente y pasar el conocimiento del expediente a otro que resulte serlo por estas causales modificadoras de la competencia objetiva. Vamos a empezar a hacer el estudio de ellas en lo que es la materia civil y específicamente desarrollando lo que establece nuestro Código de Procedimiento Civil. En cuanto a lo que son las causales como tal, o el término que engloba estas causales como tal, son lo que se denominan las causales de conexión, o se determinan por los momentos en los que hay conexión entre causas, conexión entre demandas, entre juicios que se están llevando, y esa conexión trae como consecuencia que deban unirse esos expedientes. Ahora, aquí hay que tener en claro una cosa, que en principio quien debería acumular sus pretensiones debería ser el demandante. Ahí hablamos de acumulación de pretensiones, cuando las pretensiones del demandante se pueden llevar todas juntas, entonces este debe acumularlas desde un principio por aquello de la economía procesal. Sin embargo, en cuanto a los puntos en los que no puede hacerlo en principio o que haya decidido no hacerlo, entonces deberá realizarse lo que se llama la acumulación de autos o acumulación de los distintos expedientes que se estén llevando ante diferentes tribunales para que sea todo decidido en un solo proceso, dadas estas causales de conexión, para evitar que existan sentencias dispares que comprometan la ejecución de las mismas. Vamos entonces a empezar con el desarrollo de estas causales de conexión, las cuales podemos dividir esencialmente en dos grupos. Tenemos las causales de conexión genérica y las causales de conexión específicas. Y vamos a empezar por estas últimas, por las causales de conexión específicas, las cuales podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos causal de conexión por compensación, causal de conexión por reconvención, causal de conexión por accesoriedad, causal de conexión por continencia y la que yo también considero una causal de conexión específica es la litispendencia. Estas son las que la doctrina y la jurisprudencia han establecido como causales de conexión específica, de la manera en la que están desarrolladas en nuestro Código de Procedimiento Civil. Cuando lleguemos a la explicación de la litispendencia, también les diré por qué personalmente la considero una causal de conexión específica, a pesar de no estar en este punto en el código. Según la organización del código, no está dentro de las causales de conexión específica. Entonces vamos a empezar con la primera de estas según el orden en el que están en nuestro Código de Procedimiento Civil, y tenemos lo que es la causal de conexión por accesoriedad. Esta causal de conexión está establecida en nuestro Código de Procedimiento Civil de la manera siguiente. En materia de fiadores o garantía y en cualquier demanda accesoria, conocerá el tribunal donde esté pendiente la causa principal. Entonces, ¿qué es la accesoriedad? Como ya sabemos, la regla general de la accesoriedad es que todo lo accesorio sigue la misma suerte de lo principal. Como podemos ver, el código nos habla, por ejemplo, de materia de fiadores. La fianza
Como de repente ya algunos de ustedes manejan, la fianza es una garantía, la cual se celebra para, como su nombre lo indica, para asegurar el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, evidentemente, por ejemplo, la fianza, como el resto de las garantías, su existencia depende de la existencia de una obligación principal. Por lo tanto, donde se demande lo principal, o el juez que conozca de lo principal debe ser también el juez que conozca de lo accesorio. Esto para evitar sentencias contradictorias, como por ejemplo que el deudor principal gane la demanda y se declare que no tiene la obligación de pagar por la circunstancia que sea, y resulta que el fiador pierde. Entonces el deudor principal ganó y no debe pagar, pero el fiador perdió y sí debe pagar. Esto genera una evidente contradicción a ese principio de que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, lo que genera entonces que deba acumularse estas demandas para evitar que esta circunstancia ocurra. Vamos a continuar con el siguiente artículo, el cual establece dos de las siguientes conexiones genéricas, que son la conexión por compensación y la conexión por reconvención, que está regulado de la manera siguiente. Cuando por virtud de las solas pretensiones del demandado, como en los casos de oponer compensación o de intentar reconvención, el tribunal haya de decidir sobre una cosa que por su valor corresponda al conocimiento de un tribunal superior, será éste el competente para conocer de todo el asunto, aunque el tribunal ante quien se la haya propuesto lo fuese para conocer de la demanda sola. La compensación, como ya sabemos, es una manera en la que se extinguen las obligaciones. En principio, esta simplemente trata del hecho de que la persona que está exigiendo el cumplimiento de una obligación es a su vez también deudora de aquel a quien le está pidiendo el cumplimiento. Por ejemplo, una persona le debe 500 de la unidad monetaria que gusten, a otra persona le está demandando, hey, págame mis 500 unidades monetarias, y resulta que a su vez esta persona le debe a su deudor, le debe 250 unidades monetarias de la misma clase. En este punto operaría la compensación hasta el monto menor o hasta la unión de los montos. Por lo tanto, este deudor solo debe en tal caso pagar el restante de la diferencia. Ahora, ¿qué genera esto con respecto a lo que sería la conexión? Que deban acumularse también esas causas cuando se pretende la compensación. Hey, si yo te debo por aquí y tú me debes por allá, vamos a unir estas causas para compensar y en tal caso llevarlas ante un mismo tribunal. Lo mismo ocurre en los casos de lo que es la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Para entenderlo más sencillo, una reconvención es lo que más popularmente conocemos como una contrademanda o como lo define la doctrina, como la mutua petición. El caso en que una persona interpone una demanda y al momento de citar, el demandado al venir a contestar su demanda reconviene, significa que contrademanda otra circunstancia. Cuando eso ocurre, también puede darse esta conexión que generará, como dice el artículo, que el tribunal, que en principio era competente para conocer la demanda, como resulta incompetente para conocer de la reconvención por la cuantía de la demanda, debe en tal caso declarar su propia incompetencia, o si el tribunal es superior y la reconvención es por un monto menor, deberá en este punto declarar su propia competencia, pero para conocer de esa causa de monto menor. Ahora vamos a continuar con la siguiente causa de conexión específica, que es la continencia. En el caso de continencia de causas, conocerá de ambas controversias el juez ante el cual estuviera pendiente la causa continente, a la cual se acumulará la causa contenida.
Este, que es el primera parte del artículo 51 de nuestro Código de Procedimiento Civil, establece lo que es la continencia y cómo en tal caso debe tratarse los temas de continencia. En este caso, algo parecido a lo que ocurre con la accesoriedad, que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal y por lo tanto la demanda accesoria debe acumularse donde está la demanda principal. En este caso hablamos de demandas continentes y demanda contenida. Un ejemplo de esto se da cuando una persona va demandando pretensiones específicas y luego interpone una demanda por una pretensión global. A saber, un ejemplo más sencillo, que entre cónyuges, padres de un menor, se demanden las instituciones familiares. Por ejemplo, un cónyuge esté demandando al otro por la obligación de manutención, también se haya demandado el régimen de convivencia. Estos sean demandas independientes. Sin embargo, al momento de que alguno de los dos decida demandar el divorcio por disposición de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, estas demandas deben acumularse todas a las instituciones familiares para ser conocidos en un solo juicio. Entonces, la demanda de divorcio pasaría a ser la causa continente, porque dentro de la demanda de divorcio están contenidas las instituciones familiares, estarían dentro de la demanda de divorcio las instituciones familiares. Esta sería lo que es la continencia. Según el autor que consulten, verán que se define a la continencia como una litispendencia parcial. ¿Por qué una litispendencia parcial? Porque, y ahora que vamos a entrar a desarrollar el punto de la litispendencia, esta significa que existen dos causas iguales que se están llevando ante tribunales diferentes. Es decir, la persona fue y demandó la misma demanda dos veces, dos o más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿O qué diferencia la continencia de la litispendencia? Que las causas no son exactamente las mismas. Si bien lo contenido está dentro de la demanda continente, esta demanda continente no es exacta igual, porque a su vez trae consigo otras cosas, y eso es lo que propiamente la diferencia de la litispendencia. Vamos ahora a leer lo que es el artículo relativo a la litispendencia para pasar a esta explicación. Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente competentes, el tribunal que haya citado posteriormente, a solicitud de la parte y aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa. Si las causas idénticas han sido promovidas ante el mismo tribunal, la declaratoria de la litispendencia pronunciada por este producirá la extinción de la causa en la cual no se haya citado al demandado o haya sido citado con posterioridad. Litispendencia significa literalmente litigio pendiente. Es decir, estamos ante la situación de que el demandante ejerció la acción persiguiendo la misma pretensión en diversas oportunidades. El demandante fue y demandó varias veces. Llevó la misma demanda y la introdujo ante distintos tribunales. ¿Cómo podemos determinar que efectivamente lo que se llevó es la misma demanda? Porque contiene las mismas pretensiones, y esto es lo que diferencia en principio a la litispendencia, como ya dijimos, de la continencia, porque en la continencia hay diferencia en la cantidad de pretensiones que hay entre una demanda y la otra. En la litispendencia es exactamente la misma demanda. Tenemos además la circunstancia de que la litispendencia se diferencia de la cosa juzgada por el tema de que, a pesar de que es la misma causa, en uno de los juicios ya el proceso terminó con una sentencia definitivamente firme, y en la litispendencia nos encontramos con dos procesos que están en curso. En este punto de la litispendencia, tal vez podríamos también traer a colación lo que ya
hablamos anteriormente respecto al conflicto positivo de competencia, pues en caso de que se interponga dos veces la misma demanda, suponiendo que los tribunales citen en fechas muy cercanas, podría darse la situación de que uno de estos esté afirmando su propia competencia y el otro igualmente lo haga. Pues, por ejemplo, supongamos que el tribunal A citó a la persona el día lunes X y el alguacil consignó la citación en el expediente el día jueves, pero resulta que el tribunal B, donde se está tramitando la misma demanda, citó a la persona el día martes, pero consignó en el expediente el día miércoles, al día siguiente. Como ya sabemos, según el principio de verdad procesal, el tribunal donde quedaría citado primero la persona es donde primero aparece en el expediente. En este caso, entonces, tendríamos dos tribunales que citaron relativamente cerca, pero también que consignaron en fechas relativamente cercanas, y dado que un tribunal podría considerar por error haber o tomar en cuenta la fecha en la que se entrega la compulsa y no la fecha de la consignación en el expediente, podría haber un conflicto positivo en el punto en el que ambos tribunales afirmen ser el competente. De darse ese conflicto positivo, tendrían que ir ante el superior jerárquico igualmente a resolverlo. Vamos a entrar ahora con lo que son las causales genéricas de modificación de la competencia objetiva o las conexiones genéricas. Para ver estas causales genéricas, tanto también como para el tema de la misma litispendencia, es muy importante que tengan conocimiento respecto a lo que es los elementos de la pretensión o lo que son los elementos de la pretensión. Si no han visto el video relativo a la pretensión donde se explican los elementos, se los voy a dejar por acá, pueden consultarlo y volver entonces en este punto a este video y ahora sí continuar con lo que son las causales de conexión genérica. Dicho esto, entonces vamos a pasar a leer el artículo relativo a la conexión genérica. Artículo 51. Cuando la controversia tenga conexión con una causa ya pendiente ante otra autoridad judicial, la decisión competirá a la que haya prevenido. La citación determinará la prevención. Artículo 52. Se entenderá también que existe conexión entre varias causas a los efectos de la primera parte del artículo precedente. Primero, cuando haya identidad de personas y objeto, aunque el título sea diferente. Segundo, cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto. Tercero, cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes. Cuarto, cuando las demandas provengan del mismo título, aunque sean diferentes las personas y el objeto. Estas causales de conexión genérica tienen esencialmente el mismo efecto de las causales de conexión específica. Sin embargo, están determinadas muy específicamente por lo que es la pretensión, y por eso les dejé por acá el video relativo a la pretensión y sus elementos para que puedan tener acceso, puedan comprender un poco más qué significa cada uno de estos casos. Ahora, ¿qué otro punto nos interesa muchísimo tocar respecto a lo que son las causales de conexión genéricas y que también es aplicable a la litispendencia? El concepto de prevención. Cuando estamos hablando de competencia objetiva, el término prevención significa cuál fue la causa que vino primero, es decir, la que primero existe, lo que va a generar que ésta sea la que tenga el fuero atrayente respecto a las demás. Es decir, la causa que se considera que previno será la que absorba, para decirlo de una manera de repente más entendible, absorba a las demás. Es decir, todas deben traerse hacia esa. ¿Qué es el elemento que determina la prevención?
en estos casos es la citación. Cuando hablamos de por ejemplo, de la continencia, de la accesoriedad, dijimos que la prevención o el fuero atrayente lo tenía la causa principal o lo tenía la causa continente según el caso. En este punto lo que lo va a determinar es la citación. El que cite primero va a ser el que va a tener la prevención, sin importar en qué fecha se interpuso una u otra demanda. Lo que importa es la fecha de la citación. Y esto funciona ¿por qué? Porque esencialmente quien va a ir a denunciar la existencia o bien de la litispendencia o solicitar la acumulación de autos por existir esta diferencia o esta pluralidad de demandas va a ser el demandado. Entonces, esta determinación de la prevención según la citación es por el hecho de que conforme el demandado se va enterando, va señalándole al tribunal, hey, esta demanda es conexa con aquella, vamos a acumularla. Igualmente con la litispendencia le señalará, hey, esta demanda es igual a aquella, esta debe desecharse. En ese punto hay que establecer también que la manera de establecer la litispendencia y la cosa juzgada es por los elementos de la pretensión. ¿Cómo puedo decir yo que una demanda es igual a la otra? Porque las pretensiones son las mismas. Esencialmente, eso es lo que podría determinar la existencia de la litispendencia, de la cosa juzgada o incluso de las causales de conexión genéricas. Vamos ahora con lo que son las causales de conexión en nuestro derecho penal y vamos a empezar a hablar de lo que nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece o conoce como delitos conexos de la manera siguiente. Son delitos conexos. Primero, aquellos en cuya comisión han participado dos o más personas cuando el conocimiento de las respectivas causas corresponda a diversos tribunales, los cometidos por varias personas en tiempos o lugares diversos si han procedido de concierto para ello, o cuando se hayan cometido con daño recíproco a varias personas. Segundo, los cometidos como medio para perpetrar otro, para facilitar su ejecución, para asegurar al autor o a un tercero beneficio, producto, precio ofrecido o cualquier otra utilidad. Tercero, los perpetrados para procurar la impunidad de otro delito. Cuarto, los diversos delitos imputados a una misma persona. Quinto, aquellos en que la prueba de un delito o de alguna circunstancia relevante para su calificación influya sobre la prueba de otro delito o de alguna de sus circunstancias. Vemos que nuestro código establece como delitos conexos 5 casos específicos, a saber, el primero, cuando en la comisión de un mismo delito existe multiplicidad de personas o participan varias personas para cometer un mismo delito. Tenemos también los casos en los delitos que se cometen para facilitar otros o para asegurar que se cumpla o se obtenga el beneficio pautado por la comisión de otro. Tenemos también los distintos delitos cometidos por la misma persona. Tenemos, además de esto, los cometidos para lograr la impunidad en otro delito. Y por último tenemos aquellos delitos cuya prueba es también determinante respecto a otros delitos. Ahora, vamos a ver cómo es que esta legislación nos regula el punto específico de la competencia en los casos de los delitos conexos, que se establece de la siguiente manera. Artículo 71. El conocimiento de los delitos conexos corresponde a uno solo de los tribunales competentes. Son tribunales competentes, según su orden para el conocimiento de las causas por delitos conexos, primero, el del territorio donde se haya cometido el delito que merezca mayor pena. Segundo, el que debe intervenir para juzgar el que se cometió primero, en el caso de los delitos que tengan señalada igual pena. Artículo 72. La prevención se determina por el primer acto de procedimiento que se realice ante un tribunal. Podemos ver acá una serie de cosas. Primero,
tenemos para determinar la competencia lo que se llama fueros sucesivamente concurrentes. ¿Qué significa esto? Que de no darse el primer caso, pasamos al segundo y así. En este punto, entonces tenemos que el primer caso se da cuando tenemos un delito o varios, pero existe uno con mayor pena que los demás. Ese será el que tenga el fuero atrayente, es decir, el delito con la mayor pena atraerá a los demás al juzgamiento. Cuando estamos hablando de delitos que tienen la misma pena, es decir, no podemos hacer uso del numeral primero, nos vamos por el caso del numeral segundo, es decir, el que se cometió primero. Ahora, el artículo 72 nos da la solución para poder determinar ese se cometió primero o el que se realizó primero. ¿Por qué? Porque esencialmente no hemos determinado esencialmente o válidamente los efectos de un proceso que ocurrió primero o después. Entonces, ¿qué nos establece el artículo 72? La regla para la prevención, estableciéndose que se tomará como que ocurrió primero el proceso en el que se haga el primer acto ante el tribunal. Este será el proceso al cual se van a acumular las actas. Vamos a ver ahora cómo trata nuestro Código Orgánico Procesal Penal lo que es la unificación precisamente de los procesos. Estos siguientes dos artículos que vamos a mencionar están dirigidos a garantizar lo que es la unicidad en esos procesos para evitar lo que serían en tal caso en primer lugar las sentencias contradictorias y para mantener lo que es la economía procesal. Vamos a revisarlos. Artículo 73. Por un solo delito o falta no se seguirán diferentes procesos, aunque los imputados sean diversos, ni tampoco se seguirán al mismo tiempo contra un imputado diversos procesos aunque haya cometido diferentes delitos o faltas, salvo los casos de excepción que establece este código. Si se imputan varios delitos, será competente el tribunal con competencia para juzgar el delito más grave. Artículo 75. Si alguno de los delitos conexos corresponde a la competencia del juez ordinario y otros a la de jueces especiales, el conocimiento de la causa corresponderá a la jurisdicción penal ordinaria. Cuando a una misma persona se le atribuya la comisión de delitos de acción pública y de acción de instancia de parte agraviada, el conocimiento de la causa corresponderá al juez competente para el juzgamiento del delito de acción pública y se seguirán las reglas del procedimiento ordinario. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece estas dos normas para mantener lo que es la unión en los procesos, bien sea los delitos cometidos por distintas personas, tanto como los diversos delitos cometidos por la misma persona. Incluso también va, digamos, estableciendo también una diferenciación con respecto a lo que es la norma civil, pues en este caso se establece también que cuando se da la circunstancia de que existe un delito que debe ser juzgado por jurisdicción especial, tal como lo menciona el código, y otro por la jurisdicción ordinaria, deberá irse todo a la jurisdicción ordinaria, cosa que es relativamente diferente en lo que es el proceso civil, pues cuando existen causales de conexión específicas y causales de conexión genérica en el proceso civil, siempre debemos seguir la regla general de lo que es la especialidad establecida en el Código de Procedimiento Civil, según la cual siempre que haya un procedimiento especial, siempre que haya, en este caso, una conexión especial, no se deberá usar la conexión genérica. En este caso, nos está remitiendo el Código de Procedimiento, el Código Orgánico Procesal Penal, nos está remitiendo a lo que es la jurisdicción ordinaria, es decir, está dejando de lado la especialidad del tribunal al que competa para mandar eso ante la jurisdicción ordinaria. Por último, sí debemos citar que existen excepciones a esta orden de unificar el proceso, las cuales están establecidas de la siguiente manera. El tribunal que conozca del proceso en el cual se han acumulado diversas causas podrá ordenar la separación de ellas en los siguientes casos. Primero,
cuando alguna o algunas de las imputaciones se han formulado contra el imputado o contra alguno o algunos de los imputados por el mismo delito, sea posible decidirlas con prontitud en vista de las circunstancias del caso, mientras que la decisión de las otras imputaciones acumuladas requiera diligencias especiales. Segundo, cuando respecto de alguna de las causas acumuladas se decida la suspensión condicional del proceso. Tercero, cuando se aplique a alguno de los imputados el supuesto especial establecido en el artículo 39. Lo que son estas dos primeras causales, en este punto de repente son un poco complejas las explicaciones que podría traer consigo, pero esencialmente están dirigidas a separar del proceso, a segmentar este proceso de manera que en tal caso se pueda beneficiar a alguno de los encausados. Esencialmente lo que es la suspensión condicional del proceso es una institución que estudiará en el momento en que vean derecho procesal penal, igual que los trámites estos de las imputaciones y todo eso. Sin embargo, yo sí les puedo comentar que este supuesto establecido en el artículo 39 es para las personas que prestan su colaboración para la realización de las investigaciones y para la obtención de las pruebas, y por lo tanto el Ministerio Público puede solicitarle al juez que se suspenda el proceso respecto de esa persona en específico. En estos casos, en cualquiera de estas tres excepciones, entonces tenemos que se va a separar el proceso respecto de esa persona, respecto de esa causa como tal, y se va a continuar ya por procesos separados. Ya con esto, ahora sí, damos por terminado todo lo que tiene que ver con la competencia objetiva, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, y las causales que la modifican o las causales de conexión. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Saludos a todos.